Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. De esta manera comenzamos. La Suprema Corte estableció que la integración de los congresos locales debe ser paritaria. El SAT puede verificar el cumplimiento adecuado de obligaciones fiscales, determina la primera sala. Los fondos de seguridad social son de los trabajadores y el gobierno no puede disponer de ellos para otros fines. Iniciamos con el reporte de lo que resolvió esta tarde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en el edificio sede del máximo tribunal. Adelante, Mario, con tu reporte, por favor. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que quedó sin materia la contradicción de criterios respecto de los derechos patrimoniales de autores, editores y productores de puesta a disposición y de reproducción a propósito de la consulta pública de sus obras a través de bibliotecas públicas. Vamos a escuchar los argumentos del ministro ponente. Se tuvo conocimiento de que la primera sala, a partir de una nueva discusión generada por su nueva integración, abandonó el criterio que constituye uno de aquellos contendientes en este asunto y emitió otro criterio en términos similares a los que sostiene la segunda sala. En el segundo asunto listado para el día de hoy, el Pleno determinó que no existía la contradicción de criterios y en el tercer asunto listado para hoy, que se trataba de una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal de Tamaulipas, la ministra ponente, Loretta Ortiz Alf, solicitó que se analizara posteriormente, pues el jueves el Pleno de la Corte analizará otro asunto relativo al impuesto sobre enajenación de bebidas alcohólicas y su resultado podría impactar en esta controversia. Estos fueron los asuntos resueltos por el Pleno de Ministros en la sesión de este martes. Muchas gracias, Mario. Y bueno, los detalles de la información en el noticiario nocturno a las 8:30 de la noche. Y bueno, por otra parte, la Suprema Corte ha establecido criterios que garantizan el principio de paridad de género en materia electoral, en los que ha precisado que el Estado debe garantizar igualdad entre hombres y mujeres para acceder a los congresos locales. Por ello, las entidades federativas están obligadas a establecer mecanismos que permitan que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades de acceder a diputaciones en los congresos locales. El principio de paridad también debe observarse en las listas de representación proporcional. Este criterio se estableció al resolver una contradicción entre el Pleno del Máximo Tribunal y la Sala Superior del Tribunal Electoral, asunto en el que determinó que lo previsto en el artículo 41, fracción primera, párrafo segundo de la Carta Magna, en materia de paridad entre los géneros, trasciende la integración de los órganos de representación de las entidades, por lo que no se agota en el registro o postulación de candidatos por parte de los partidos políticos antes de la jornada electoral. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación brinda certeza jurídica, pues establece como elementos mínimos para llevar a cabo una visita de inspección fiscal que exista una orden que los visitadores deben entregar a quien atienda la visita, ante quien deben identificarse, así como redactar un acta en la que se haga constar el resultado de la visita. La norma es acorde con el artículo 16 constitucional que faculta a las autoridades administrativas para llevar a cabo visitas domiciliarias con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
El asunto se desprende de un amparo promovido por un particular, quien se inconformó con la visita de inspección, pues consideró que antes de ingresar, los inspectores debieron identificarse. La sala estimó que ello no afecta la seguridad jurídica del quejoso y precisó que la legalidad de la inspección dependerá del análisis que se realice del acta que se levante para establecer si la forma en la que se llevaron a cabo los hechos fue razonable o arbitraria. Y durante 2022, los asuntos que ingresaron a los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal ascendieron a 1.256.077 en todas las materias, de los cuales 1.214.806 fueron resueltos, lo que representó un aumento de 17.7 y 23.6% respectivamente. En tribunales colegiados de circuito, el 42.3% de los asuntos resueltos correspondieron a la materia administrativa y en juzgados de distrito fue de 32.1%, mientras que en los tribunales unitarios y colegiados de apelación, el 71.7% de los asuntos que atendieron correspondió a la materia penal. En los tribunales colegiados, los incidentes de reconocimiento de inocencia se resolvieron en promedio en 435 días naturales, mientras que en los centros de justicia penal federal, las causas penales en etapa de enjuiciamiento o juicio oral se resolvieron en 434 días en promedio. Al cierre de 2022, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, el Consejo de la Judicatura Federal contaba con 270 tribunales colegiados de circuito, 25 tribunales unitarios, 39 tribunales colegiados de apelación, 449 juzgados de distrito, 41 centros de justicia penal federal, un Centro Nacional de Justicia Especializada, 93 tribunales laborales federales y 13 plenos de circuito. El Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte con residencia en la capital del país determinó que el aprecio derivado de la relación laboral entre un juzgador con una colaboradora o colaborador, quien a su vez mantiene una relación de parentesco con un asesor jurídico de la parte quejosa, actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción octava de la Ley de Amparo, pues se trata de un elemento objetivo del que razonablemente puede concluirse el riesgo de pérdida de su imparcialidad sin que sea necesario acreditar dicha situación con algún medio de convicción, pues el elemento relevante para ello es la credibilidad y presunción de veracidad de la que goza la manifestación del juzgador, sin que ello implique que los lazos de cordialidad con sus compañeros y colaboradores se equiparen a un factor que origine de manera ineludible la pérdida de imparcialidad, por lo que cada caso debe analizarse de manera particular. El primer tribunal colegiado del 24º circuito determinó que las aportaciones de seguridad social son propiedad del trabajador, empleado o servidor público, no solo porque así lo considera el derecho jurisprudencial interno, sino también el interamericano, hecho que la autoridad responsable deberá tomar en cuenta al abordar el análisis de la procedencia de la acción para reclamar su devolución. Explican que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que este tipo de aportaciones son como un salario anticipado del trabajador activo para cuando pase retiro o para sus beneficiarios en caso de fallecer, pues al acogerse al régimen de pensión previsto en la ley, dicha prestación tiene efectos patrimoniales protegidos por el artículo 21 de la Convención Americana. De ahí que el Estado no puede distraer las cotizaciones ni disponer de ellas. Adicionalmente, la Suprema Corte ha declarado inconstitucional la cláusula legislativa que condiciona el disfrute de los beneficios de seguridad social a la recepción total de las aportaciones. Como parte de su campaña contra la tortura, la Defensoría Pública Federal señaló que la tortura sexual reproduce estereotipos asociados a los roles de género, además de que perpetúa la discriminación y la vulnerabilidad de las mujeres. Es por ello que aseguró el testimonio de mujeres víctimas de tortura sexual debe ser debidamente valorado por las autoridades. Para brindar asesoría y acompañamiento en este tipo de casos de manera gratuita, pone a disposición el número Defensatel 800-224-2426. Es momento de hacer una pausa y continuamos con más información. Al regresar,
advierten omisión del Estado mexicano en materia de prisión preventiva oficiosa. Gracias por continuar con la información. A continuación nos enlazamos con mi compañera Lorena Sánchez Cabrera, quien se encuentra en las instalaciones del INAI, en donde se presentó el Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta Feminista. Adelante, Lorena, con tu reporte, por favor. Así es, en efecto, Laura, Nidia, auditorio de corte informativo, muy buenas tardes. Aquí en la sede del INAI se llevó a cabo este día la presentación del primer diagnóstico que se elabora en esta materia por parte de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas X Justicia para las Mujeres e Intersecta, y arrojó hallazgos muy importantes, como por ejemplo que 23 poderes judiciales cuentan con un registro de las sentencias que dictaron, esto en materia de generación de información estadística útil y accesible. 23 poderes judiciales cuentan con un registro propio de órdenes de protección. En materia de capacitación, se reportó que a nivel nacional, en las materias en las que menos se capacita al personal jurisdiccional son en derechos de las personas LGBTI+, solo 5 poderes judiciales lo hacen, y derechos de las personas migrantes, solo 4 poderes judiciales capacitan a su personal. Asimismo, este Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta Feminista en México visibiliza las áreas de oportunidad a trabajar, principalmente sobre la percepción que persiste en la sociedad en la opacidad con la que pudieran conducirse los poderes judiciales en su trabajo, principalmente en el ámbito local. Sobre esto habló el magistrado Armando Maitret de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. El diagnóstico es muestra fehaciente de que si existe una percepción de opacidad, queremos eliminarla, queremos trabajar de la mano de las organizaciones de la sociedad. Porque es muy claro, y esto ha sido un discurso muy potente de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que difundir los derechos, y creo que la transparencia ayuda a difundir los derechos, porque solo podemos defender los derechos si los conocemos. Una de las conclusiones a las que llegó este diagnóstico es el reconocimiento de la apertura, del avance de la apertura de los poderes judiciales en materia de información, y asimismo que existen las condiciones para implementar modelos de justicia abierta feminista en México. Es el reporte. Muchas gracias, Lorena, por tu reporte. Y bueno, en otras noticias, el Consejo de la Judicatura Federal pone a disposición del público en general el repositorio de sentencias con perspectiva de género, una herramienta para encontrar de manera fácil sentencias en las que se aplicó esta metodología gracias a su buscador por materia, proceso, palabras clave y año. El Consejo recordó que juzgar con perspectiva de género es una obligación constitucional y convencional, encaminada a transformar y eliminar esas desigualdades para hacer realidad el derecho a la igualdad de todas las personas. El blog Justicia en Movimiento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM destacó una resolución de la Sala Toluca del Tribunal Electoral relacionada con la sustitución de un presidente municipal. El caso involucra al titular del Ayuntamiento de Ocuilán, Estado de México, quien tras resultar electo para el periodo 2022-2024 fue sujeto a un proceso penal, por lo que tomó su cargo su suplente, aunque de manera provisional, pues el edil titular obtuvo 5 licencias para separarse provisionalmente del cargo. Al concederle una más, el Cabildo designó a un regidor como presidente municipal. El suplente acudió al tribunal local, que revocó esta última licencia y lo restituyó ahora como presidente municipal titular, decisión que confirmó la Sala Toluca tras recibir y desechar la impugnación del regidor. El Poder Judicial del Estado de México trabaja en el primer protocolo sobre justicia ambiental para establecer reglas de actuación para juzgadores y actores que intervengan en la investigación de delitos ambientales. Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional en materia de trata de personas de Baja California Sur, en la que participa el Poder Judicial del Estado para fortalecer las acciones de prevención, protección y asistencia a víctimas de este delito.
El Consejo de la Judicatura de Yucatán emitió la convocatoria para cursar la especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para niñas, niños y adolescentes, dirigida a profesionales que actúan en asuntos relacionados con sus derechos. Se instaló el Grupo Interdisciplinario en materia de archivos del Poder Judicial de Guanajuato, bajo la premisa de que organizar y conservar los archivos generados por el quehacer jurisdiccional permite comprender el pasado, presente y futuro de la institución. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Así concluimos esta emisión. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invitamos a seguir nuestro avance informativo a las 19:30 horas y el noticiero nocturno a las 20:30. Soy Laura Murillo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.